La historia humana es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. C.S. Lewis. ¿Cómo están, jóvenes? Espero en Dios que estén y se encuentren muy bien. Nos encontramos otra vez para iniciar una serie de enseñanzas, la cual se titulará y llevará por nombre Influencer. Esto en pregunta, y vamos a entender un poco respecto a lo que bíblicamente, cómo y qué debe ser en este sentido la parte de ser un influencer. Bien, basándonos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7, es que vamos a basar toda la serie, ¿de acuerdo? Y leemos en la versión Reina Valera 1960. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En principio, vamos a entender un poco el contexto en cómo Pablo escribe esta carta a los de Tesalónicas. Tesalónicas es una ciudad griega, la cual su nombre es en memoria de una de las medias hermanas de Alejandro el Magno, por lo cual decimos que Tesalónicas pertenece a la región de Grecia en ese momento y de la antigua Grecia. En contexto histórico bíblico entendemos que Pablo visita Tesalónicas en su segundo viaje, junto con Silas, y esto llegan a través de tierra después de haber visitado Filipos. Es también donde Pablo escribe una carta a los de Filipenses. ¿Por qué es importante este punto? Bueno, porque geográficamente, más adelante lo vamos a ver, geográficamente Filipos quedaba al norte de Tesalónicas y tenían que hacer un recorrido el cual se podía hacer por tierra o por mar, pero Pablo y Silas deciden hacerlo por tierra, ¿de acuerdo? Ahora, en el público que les hacía y que estaban presentes en ese momento era un público gentil, ya que era una región totalmente griega y en ese momento conquistados por los romanos, pero era un público gentil, el cual no conocían absolutamente nada acerca de las escrituras, del Dios único y verdadero, no conocían nada acerca de Jesús, y es que Pablo y Silas emprenden este viaje para predicar el evangelio cumpliendo la gran comisión. Podemos entender entonces que no había un público en el cual conocían, es decir, no había un público del pueblo de Israel que tenía un contexto, algo que sabían a qué se refería, sino era totalmente gentil. Pablo y Silas establecen un periodo de discipulado en esa región, en Tesalónicas, pero esto también conllevó a que levantaran el celo de algunos judíos, de algunos fariseos que estaban en esa región, y al oírlos a Pablo y a Silas, empezaron a perseguirlos y empezaron a apedrearlos y los expulsaron, de tal manera que en el contexto después escapan a Berea, y donde se encuentran con los bereas, que ellos sí conocían las escrituras y todo lo que Pablo y Silas e incluso Timoteo les comentaban, ellos iban a las escrituras y lo verificaban. Pero en sí Tesalónica se expulsó a Pablo y a Silas, pero sin embargo dejaron ahí la semilla de las escrituras, y lo vamos a ver en nuestro estudio de este versículo. Después de haber visitado Tesalónicas y de haber sido expulsados, Pablo regresa a la región que en ese momento estaba habitando, y cuando se reúne nuevamente con Silas y con Timoteo, hacen un levantamiento de cómo están todas las iglesias en la región. Es por ello que ahí nacen las cartas, para ver cómo estaban las iglesias, y después Pablo escribe a ellas según la situación que estaba viviendo cada una de ellas.
Pero en este momento Pablo recibe la información acerca de los de Tesalónicas y manda su carta. Manda y establece las instrucciones concretamente a Tesalónicas. ¿Cuáles eran los temas principales que se abordaron? El juicio futuro o el día del Señor. Pablo en esta carta escribe acerca del juicio venidero, de que el Señor va a juzgar a cada uno de nosotros. Vamos a estar delante del trono blanco para rendir cuentas acerca de lo que hicimos. Otra de las cosas que Pablo abunda en esta carta es Cristo crucificado, Cristo resucitado, y que nosotros hemos de resucitar para condenación o para vida eterna, para salvación o para condenación. Y también habla y aborda temas como la moralidad sexual y el amor fraternal. Todo esto lo escribe Pablo a los de Tesalónicas porque estaba viendo que había necesidad de abordar y puntualizar estos temas. Ahora bien, empezando a analizar nuestro versículo, leemos que en el primer punto que se está abordando, dice, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esto quiere decir que Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo, así como Tito, Marcos, Apolos, Priscilas, Pedro, Juan, cada uno de los que intervinieron de alguna otra manera, eran hijos de Dios que influenciaban a los demás a través de esto, a través de sus enseñanzas, la exposición de la palabra, el ejemplo, el amor a los demás. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir que de alguna u otra manera ellos fueron un ejemplo, fueron unas personas que influenciaron a los demás para que los demás quisieran empezar a imitar su fe, su comportamiento, su hablar, su rectitud, su santidad, y fueron referencias. Entonces estamos hablando que tanto Pablo, Silas y Timoteo, concretamente para los de Tesalónicas, fueron un ejemplo de tal manera que ellos quisieron imitar, porque dice las escrituras, ustedes tesalónicas vinieron a ser imitadores de Timoteo, de Tito, de Silas, de Pablo y del Señor. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Esto quiere decir que impactó tanto su vida, impactó tanto su testimonio, impactó tanto su conducta, su forma de hablar, de expresar, su forma de pensar, de ver las cosas, que fueron alguien en quien pusieron los ojos y que empezaron a imitar su comportamiento, su forma de hablar, su doctrina, y no solamente la empezaron a imitar, sino la adoptaron y compartieron de ello, y ahorita lo vamos a ver. Ciertamente lo que imitaban era a Cristo. Quiero que nos pongamos en ese contexto, en ese momento, en esa época. Como tal, la comunicación era muy complicada. La comunicación tenía que ser verbal y tenía que ser física. No tenían el alcance que hoy día tenemos como nosotros, a través de un medio en el cual tú puedes sentarte, tomar un tiempo, apartar, prender tus redes sociales, prender tus apps, visualizarlo, ponerle pausa, ir a hacer otras, regresar y retomarlo. Ellos tenían que ser de manera presencial y a través de escritos, a través del mensaje expositivo literal de la palabra de Dios, y eso ayudó mucho. Ahora, con esto que quiero decir, que en ese momento era difícil hacer referencia a lo que se quería exponer, hacer referencia a lo que se quería decir. Y en ese momento recuerden que Cristo como tal ya no estaba. Él ya había ascendido para estar a la diestra del Padre, y la única manera de poder visualizar a Cristo era a través de cada uno de sus siervos, a través de cada uno de sus hijos. Entonces podemos decir que a través del testimonio de los hijos de Dios podemos ver reflejado a Cristo. La pregunta aquí es, ¿estamos
reflejando a Cristo en verdad para que los demás vean al Cristo bíblico, al Cristo real, al Cristo único, al Cristo que vino a esta tierra? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Ahora bien, ellos no tenían los evangelios en ese momento. Era muy difícil alcanzar esos escritos. Incluso muchas de las cartas aún no se habían escrito, de las cartas paulinas que pertenecen a Pablo, o las cartas como Santiago, como Judas, o las cartas que escribió Pedro y Juan, no existían en ese momento. Para la época y para el tiempo apenas estaban los escritos y aún no se había hecho el canon para cerrar y establecer los libros que iban a constituir las escrituras. Entonces lo que tenían que hacer es predicar y hablar las palabras acerca de Jesucristo. Y predicaban acerca de Cristo. Pablo ponía y exponía quién era Jesucristo. Y él, dentro de sus predicaciones y enseñanzas, decía: vean a Cristo a través de lo que yo soy, de cómo vivo, de cómo era yo, cómo fui transformado, fui cambiado y ahora vivo de esta manera. Eso era el gran reto que tenían los apóstoles, el gran reto que tenían los nuevos discípulos que se levantaban, los misioneros, de exponer a Cristo y que vieran algo de lo que Cristo había hecho y de que lo que estaban exponiendo era verdad a través de la vida de ellos. Entonces era una parte importante. Entonces cuando Tesalónicas viene y recibe a Pablo, a Silas y a Timoteo, ellos ven de tal manera y fueron impactados de tal manera que empiezan a ver a Cristo a través de cada uno de ellos. Es por ello que dice: ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. No era por soberbia de parte de Pablo, más bien era la parte de que empezaron a caminar y actuar como Cristo. Porque algo que tenemos que entender nosotros, jóvenes, es que tú y yo, al final del día, tenemos que caminar sobre la misma senda. Tenemos que pensar de la misma manera. Debemos actuar de la misma manera. Si tú llamas a algo pecado porque así lo establece la Biblia, yo también lo tengo que creer. Si yo algo también establezco que es bueno delante de Dios porque es bíblico, así tú también lo tienes que creer. Por eso es que empezamos a homologar. Por eso es que empezamos nosotros a caminar y a ser como Cristo. Cristo no dio la opción de tibio. Él estableció si era frío o si era caliente. Entonces son bíblicas absolutas y instrucciones absolutas de las cuales tú y yo tenemos que llegar a pensar de la misma manera y a vivir de la misma manera. No podemos estar a medias tintas en ese tipo de conceptos. Si la palabra de Dios establece que algo está mal delante de Él, que algo es pecado, tú y yo tenemos que tener la misma posición y tú y yo tenemos que obedecer la misma posición. Por ese motivo es que ellos, que es Pablo les escribe a los de Tesalónicas, han venido a ser imitadores de nosotros, pero que al final de cuentas se traduce en que empezaron a ser imitadores de Cristo, porque empezaron a actuar, a pensar de la misma manera que Cristo actuaba, pensaba, se comportaba y hacía. Ahora, ¿qué se requiere para imitar? Lo que tú y yo necesitamos para imitar a alguien, sea lo que sea, corriente, doctrina, alguna tendencia, debemos seguir la misma doctrina, es decir, la misma enseñanza. Debemos seguir el mismo ejemplo que están exponiendo o dando. Debemos seguir la misma forma de pensar. Debemos seguir la misma forma de vivir. Debemos seguir la misma voluntad. Debemos perseguir el mismo objetivo, la misma visión, la misma meta, y debemos empezar a seguir las mismas pisadas. Ahora, traducido esto, ¿qué se requiere para imitar? Seguir todo ello. Tú puedes decir que puedes imitar solo algunos puntos y en otros diferir o estar en desacuerdo sino adoptarlos. La respuesta es sí. Tú puedes decir: oye, de esta persona, de esta corriente, de esta doctrina, de esta cosa, mira, me gusta la parte A, pero la parte B no me gusta. Adopto la parte A, pero la parte B la rechazo. Claro que lo puedes hacer, pero
Cuando nosotros empezamos a imitar de manera genuina, adoptamos toda esa enseñanza, toda esa doctrina, todo ese ejemplo, toda esa misma corriente. Si no en el aspecto bíblico, no va a servir de mucho. No va a servir de mucho que de los 10 mandamientos tú solamente estés de acuerdo con 8, pero en 2 no. Y tú digas 8 sí, 2 no. Eso no sirve de nada. Las escrituras fueron escritas y establecidas para cumplirse, para obedecerse. Y es lo que tú y yo debemos de entender. Entonces, cuando nosotros empezamos a imitar a alguien, a seguir a alguien, debemos ser capaces de adoptar todas esos puntos que ya tocamos y no diferir de algo para que sea una imitación genuina. No sea una imitación que se vea falsa, que esté parchada por varias corrientes, por varias formas de pensar, sino que sea una imitación lo más genuina y completa posible. Y por eso es que tomamos cada sustancia, cada punto para poderlo asimilar y poderlo vivir, porque si no, entonces va a ocasionar un problema, y es lo que ha pasado hoy y últimamente. Las escrituras se toman como un menú para escoger, para ver qué me conviene y qué no me conviene, para poder elegir qué me gusta y qué no me gusta, para incluso tomar lo que yo puedo adaptar a mis necesidades, a mis pasiones, para justificar incluso mi forma de vivir. Las escrituras no son un menú. Las escrituras son para tomarlas, ni siquiera entenderlas, simplemente tomarlas y obedecerlas. Y en esa obediencia vamos a entender muchas de esas cosas. Pero mi hermano, aquí no estamos para elegir, joven, aquí no estás para elegir qué te gusta, qué no te gusta, si hoy te sientes triste, si hoy te sientes alegre, si hoy te sientes completo, te sientes vacío. Tú vas a estar desechando o adoptando las escrituras. Aquí las escrituras son plenas, son suficientes, son totalmente absolutas en el aspecto de que te van a cubrir y van a llenar todos los aspectos de nuestras vidas. Lo malo es que no hemos adoptado esta forma de vivir. Ahora, una vez que has imitado a alguien y son iguales y parecidos, es decir, tú tienes una referencia, tú tienes a alguien en el cual dices, wow, esta persona en verdad algo hay diferente en él, algo hay peculiar en esa persona, que me gusta seguirlo, que me gusta escuchar, que me gusta ver cómo piensa. Me gustaría preguntarle a ver qué piensa de este punto de vista para ver qué contesta, y en esa sabiduría que conteste la otra persona podemos entender muchas cosas. Bueno, ¿te has preguntado lo siguiente una vez que has visto a esta persona? ¿A quién realmente estás imitando? Dejemos a un lado ahorita el aspecto bíblico y haz un examen y una evaluación en este momento de a quién estás imitando. Tu comportamiento, joven, muy regularmente o muy comúnmente está influenciado por alguien o algo más y algo que sean externos. ¿Sabías eso? Es decir, por mucho que tú tengas dependencia, por mucho que tú digas yo soy dueño de mis propias decisiones, de mis propias acciones, van influenciado casi en un 100% por alguien más. El problema es por quién está siendo influenciado. Amistades, compañeros, influencers, youtubers, blogueros, lo que sea. Tú puedes y estás posiblemente muy influenciado por alguien más. La pregunta es ¿por quién? Tu forma de pensar, ¿quién lo hizo? Alguien vino, un compañero vino y te dijo algo, y eso que te dijo tú lo adoptaste. Es muy común hoy en día ver referencias en Facebook, ver videos de que alguien da su opinión acerca de algo. A nosotros se nos hace interesante, eso vamos y lo compartimos con alguien más, y eso se va haciendo una cadenita. Todos somos influenciados por alguien. La pregunta es ¿por quién? Y la pregunta es ¿de dónde nació y cuál es el propósito de esa persona de influenciar a alguien más? Y eso es lo que más adelante vamos a ir viendo. ¿Quiénes son tus ídolos o referentes? ¿Son cristianos? ¿Son temerosos hijos de Dios? ¿Son personas del mundo?
son personas que niegan a Dios o su existencia o no les importa a Dios. ¿En quién estás creyendo? ¿En dónde se basa lo que tú eres? Porque todo lo que tú eres está basado en información, en datos, en conocimiento que adquiriste de alguien o de alguien más. Hay que tener cuidado. ¿Quién está influyendo en tu vida de tal manera que quieras hablar como ellos? ¿Quieras tener éxito como ellos? ¿Quieres vestir como ellos? ¿Quieres parecerte a ellos? ¿Quieres tener la popularidad de ellos? ¿Quieres tener lo que ellos tienen? ¿Quieres verte como ellos y quieres ser como ellos? Ahora bien, también dentro del aspecto del mundo cristiano, existe este tipo de corrientes de influencers que dan un tipo de estatus, que dan un tipo de parámetro en cuanto a cómo tú debes verte, cómo tú debes hacer, cómo tú debes pensar, cómo tú debes de hablar. Y esa influencia, si no se expone ante la palabra y ante la luz de las escrituras, puede ser peligrosa. Pero también ten en cuenta que en tus 24 horas por cada día, ¿cuánto tiempo tú pasas expuesto a la influencia de algo más? Sea noticia, sean influencers, sean redes sociales, sean las escrituras, también sea la televisión, los programas, las series y toda esta cadena de nuevas plataformas que han surgido para entretenerte, para cautivar tu mente, para tenerte totalmente alejado de las cosas de Dios. Hay que ver qué es lo que tenemos que ¿en qué estamos nosotros basados para ser influenciados? Y date cuenta, lo que viste ayer muy probablemente hoy tu comportamiento cambió o fue la diferente forma de vivir. ¿Cuántos de ellos, si hoy yo te pregunto, cuáles son tus referentes de hermanos en la fe cristiana? ¿A cuántos conoces? Que sé que si me dices, mi referente y a quien yo sigo es a Cristo, y eso está cool, qué bueno, me da mucho gusto, eso es algo que en verdad es de aplaudirse. Pero también tenemos que tener referencias en las cuales nos tenemos que apoyar, porque son hermanos en la fe que han contribuido de alguna otra manera en la exposición bíblica de la palabra y que han ayudado en entender y comprender las escrituras para que sean las escrituras y sea Dios mismo quien nos transforme. Pero hombres y referentes como Jonathan Edwards, como A.W. Tozer, como Carlos Spurgeon, John MacArthur, Paul Washer, Miguel Núñez, Juan Calvino, Martín Lutero, estos hombres, Carlos Spurgeon, estos hombres y muchos de ellos que han ayudado para que nosotros podamos entender y comprender los aspectos bíblicos y podamos afirmar nuestra fe en el conocimiento pleno de las escrituras y del único Dios verdadero. ¿A cuántos de ellos conoces? Pero ¿qué tal si te nombrara, si es que los conociera, a youtubers, a influencers? Tu referencia podría luego entender y comprender quiénes son ellos. Pero ¿qué tal en las escrituras? Mis hermanos, debemos entender, joven, debes entender que tu vida debe estar influenciada por las escrituras. Debe ser basada de tal manera que transformen tu vida para ser de bendición a los demás. Ahora, seguimos leyendo el versículo 6. Y vosotros vinisteis ser imitadores de nosotros y del Señor. Ya abordamos esa parte. Y seguimos leyendo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Los de Tesalónicas no la tenían nada fácil. Ellos estaban en medio de una sociedad netamente idólatra, pagana, llena de inmoralidad sexual, ambiciosa, ¿no? Y si crees que ahorita el tema de la homosexualidad es fuerte, en ese tiempo, en el tiempo de los griegos y los romanos, la homosexualidad era algo totalmente normal. Era algo simplemente que sucedía y pasaba.
Y esto a raíz de, como dice Romanos 1:22 al 29, vamos a leer solo una parte, dice: por haberse apartado de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y de vergüenza. Esto fue porque se apartaron de Dios, y más adelante también vamos a abordar este punto. La inmoralidad sexual estaba desenfrenada y era un caos. Igual en los tiempos de Sodoma y Gomorra, era un caos. Así que esto era Tesalónicas. Pecadora, libertinaje, delincuencia, extorsiones, humillaciones, había esclavitud, había guerra, había crueldad, había bárbaros porque impulsados por sus instintos animales, y que no había algo que los confrontara, que los detuviera. Había también una satisfacción de los deseos carnales amplio. No era una ciudad fácil. Era una ciudad en medio de las tinieblas, una cueva de lobos, y aún así hubo hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que aceptaron las escrituras, la palabra de Dios, fueron transformados y empezaron a imitar la fe de Cristo. ¿Cuál es tu pretexto, joven? Alex, es que vivimos en este mundo de información. Ellos estaban en medio de una ciudad totalmente pagana, gentil. Una vida nocturna, una vida de deseos, una vida totalmente en libertinaje. Alex, es que salgo y lo que prendo y lo que veo está rodeado de sexualidad, está rodeado de físico, está rodeado de materialismo, las ideologías, mis compañeros en el trabajo, mis compañeros en la escuela, todos hablan de ello y estoy siendo bombardeado por mucha información. Bueno, los de Tesalónicas también. Yo también, tú también, todos y cada uno de ahí estamos bombardeados. La diferencia es cuánto está influenciando esa información en nuestros corazones, que nos está haciendo cambiar e inclinarnos a ellos. O, a pesar de que estamos influenciados por esa información, nuestra alma lo rechaza porque está en contra de la voluntad de Dios. A ellos no les importó estar en medio de burlas y de la presión social. No les importó que toda una ciudad se les volteara y toda una ciudad estuviera en contra de ellos. Ellos aceptaron con valor, con denuedo las escrituras, y al ser transformados, y como Dios en su inmenso amor y misericordia los amó, los tomó y los llamó a salvación, y ellos adoptaron y en agradecimiento permanecieron fieles. Para eso que se maneja hoy en día de la presión social, mis hermanos, ellos los de Tesalónicas tenían ese aspecto como algo basura, algo tonto, algo vano. No existía ese concepto en esos momentos, porque eran personas con carácter, eran personas que sus convicciones estaban identificadas con Cristo, sus convicciones eran plenas, que tenían sus creencias y que eran sólidas sus bases para no ser removidos y para no cambiar a pesar de la presión que estaban teniendo, a pesar de que todo el pueblo se les fuera encima. Ellos se mantuvieron fieles de tal manera que imitaron a los hombres de la fe y al Señor, y recibieron con gran gozo la palabra de Dios en medio de la gran tribulación. Debemos formarnos un carácter. Joven, jovencita, tienes que formarte un carácter. Tu identidad la vas a encontrar en Cristo, no en nada más, no en alguien más, no parchado con muchas ideologías y formas de pensar. Tu forma de pensar, tu carácter lo tienes que fundamentar en Cristo. Empieza a conocer a Cristo, empieza a ver cómo pensaba, cómo actuaba, cómo hacía las cosas, de tal manera que empieces a imitar sus pasos y seas influenciado por Él. Por Cristo, no por un hombre, no por mí, no por una referencia vana, carnal, sino por Cristo. Y esto, como ya lo vimos, lo puedes ver a través de hombres en la fe.
Ahora, basta de medias tintas. No podemos tener un juego de querer tener un pie en el mundo y un pie en las cosas espirituales. No queremos solamente ponerle el nombre de santificado o de cristiano y llamar a un bar y solamente porque tiene un nombre bíblico o una referencia cristiana ya se santificó, y todo lo que se haga ahí, todo lo que se sirve ahí y todo lo que se exponga ahí ya va a ser bíblico y va a estar santificado. No. Debemos definir nuestro carácter y tener nuestras bases bien fundamentadas en esta parte. Ahora, joven, perdón que lo comente, y lo voy a hacer. Aquí eso de la ideología de la generación de cristal no tiene cabida. Un hijo de Dios no tiene que llegar a este tipo de pensamientos porque es lo que quebranta la solidez en cuanto a nuestras convicciones y nuestra fe. Aquí no estamos para adaptarnos al corazón de un joven, al corazón de una corriente, a las nuevas generaciones. Bíblicamente, ¿sabes qué es lo peor que podemos hacer? Caso a jóvenes, y aún yo pasé por esa época, ya obviamente estoy más grande, ya soy un adulto, pero joven, lo peor que podemos hacer es creer que nuestras ideas son lo mejor, que nuestro empuje, nuestras formas de pensar es lo mejor. Claro que no, engañoso es el corazón, dicen las escrituras, y más de un adolescente, más de un joven que tiene la inmadurez para poder imponer una ideología, una doctrina, es lo peor que podemos llegar a hacer. Vean el ejemplo de Jeroboam. Le hizo caso a sus amigos que eran de la misma edad, que no tenían experiencia, que no tenían un concepto bíblico, que eran totalmente apartados del temor de Dios, y vean lo que ocasionó: que el pueblo de Israel se dividiera en dos, en el del norte y el del sur, y ya sabemos ahí la historia. Lo peor que podemos hacer es hacerle casos a los más jóvenes y adolescentes en cuanto a doctrina y en cuanto a forma de pensar. No quiero decir, joven, que tú no ayudes con herramientas que tú conoces, que tú dominas, para que el evangelio se siga prolongando. Yo admiro y aplaudo a aquellos jóvenes que manejan bien las redes sociales, que tienen un concepto creativo para hacer diseños, que pueden hacer unas ediciones en videos, que pueden ayudar de otra manera, que conozcan cuál va a ser la nueva plataforma para que podamos tener más alcance, cómo exponerlo. Eso está bien, joven, eso es bienvenido. Ayudas en tu iglesia al cuerpo ya de personas adultas, a personas ancianas, que nos cuesta más trabajo, y que tú puedes decir y venir y decir: Alex, oye, existe esta nueva plataforma, mira, es nueva, pero nos va a ayudar a hacer videos más cortos, con este tipo de alcance. Y yo te digo, ¿qué tengo que hacer? Tú nada más grabé un video, Alex, y yo lo subo. Listo, te lo grabo y ya tú te encargarás. Eso sí pueden llegar a contribuir. Pero la base de la doctrina, por eso dice que las características de un obispo, de alguien que sirve en la casa de Dios, de un diácono que puede servir en ello, que no sea inexperto, que tenga la base, la madurez. Y joven, lo vas a alcanzar. Con tu conocimiento, tampoco dudo que en tu corta edad, así como Pablo escribía a Timoteo, a su corta edad él exponía las palabras de Dios. Él era un buen predicador, él hacía las cosas para que pudiera propagar el evangelio bíblico a los demás y sus vidas fueran transformadas. Pero entiende y comprende que no podemos nosotros empezar a adaptarnos a esta juventud. No podemos decir: pobrecitos, son incomprendidos, son apartados. Claro que no. Dios, cuando estableció su palabra, y podemos ver el ejemplo de Jesús, él predicaba y hablaba a multitudes, y en esa multitud había mensajes para todos: hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos.
de todo tipo de clase social, de todo tipo de posición y raza, a él no le importaba. Y eso es donde tú y yo nos incorporamos, como tú como joven, yo como una persona adulta, y también nuestros ancianos y también los niños. Es la misma palabra que vamos a recibir cada uno, porque son las Escrituras las que nos transforman. Y en eso se tiene que basar cada uno de ellos. No significa que debemos apartarnos de ti y no tomarlos en cuenta. Comprende que la palabra tiene el alcance pleno para todos. Y es la misma palabra expositiva. ¿De acuerdo? Ahora, tú eres el que se debe de adaptar a las Escrituras, no las Escrituras a ti. Si tú piensas que las Escrituras son antiguas, anticuadas, de otros siglos, que ya pasó, que ya quedó atrás. Escuchaba hace poco un comentario de cómo nos vamos a adaptar a una ley que fue dicha hace más de 2000 años. Pero curiosamente, esa ley sigue vigente y nos sigue rigiendo y nos sigue encaminando a bien. El problema es cuando nos apartamos de la ley de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios es cuando vienen los problemas. Ten en cuenta esa parte. No importa cuánta razón tengas, no importa lo que sienta tu corazón, no importa lo que digan tus impulsos, no importan tus sueños y anhelos, y perdón que te lo diga, pero no importan, porque todos ellos están ligados a tu corazón, y tu corazón es perverso y es malvado hasta que no sea transformado y cambiado por parte de Dios. Por eso es que nosotros no podemos adaptar las Escrituras a la forma de pensar de alguien diferente, y no importa la edad, de alguien diferente a lo que digan las Escrituras. No podemos y no lo vamos a hacer, porque el hacerlo, nosotros estaríamos tergiversando las Escrituras y nosotros estaríamos cayendo en un gran pecado de cambiar y adaptar las Escrituras a los tiempos. Y eso no puede ser, porque entonces empezaríamos a excluir mandamientos, quedarnos con los que nos gusten o con lo que la época nos está demandando, y empezar a adaptar las Escrituras. Y joven, eso no va a suceder. No, por lo menos de nuestra parte, porque nuestro objetivo, nuestra instrucción que hemos recibido del Señor es: expon mi palabra. Y si la palabra dice que es pecado, va a ser pecado hace 20 siglos, va a ser pecado hoy y por toda la eternidad en la existencia del ser humano en esta tierra. Y eso no va a cambiar. Ahora tú puedes decir: oye, entonces ¿dónde queda todo eso que siento? Dios está interesado, claro que está interesado en cambiar y transformar tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Pero eso a través de ¿qué? De empezar a imitar a Cristo. Y cuando tú empiezas a imitar a Cristo, tú vas a adoptar su forma de vivir, su doctrina, su enseñanza, sus mandamientos. No vas a tratar de cambiar a Jesús. Ponlo en esa balanza. Y es como si tú quisieras cambiar a Jesús, de decir: a ver, Jesús, ven, ¿no? Tú lo llamas, ven. Como un perrito, ¿no? Ven. Mira, Jesús, ya pasaste de moda, ya estás anticuado, ya no se dice vosotros, ¿no? Ya se dice nosotros. Y déjate de eso, Jesús, es lo de menos, ¿no? El lenguaje. Creo que lo que tus enseñanzas, mira, ya quedaron atrás, ¿no? El hecho de que tú hayas dicho que adulterio es ver con codicia a una mujer, mira, hoy en día pues todos vemos de todo, ¿no? Y todos le pegamos a todo. ¿Qué te parece si lo cambias? ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Rebajar a Dios a un nivel terrenal y tú ponerte en lugar de Dios, porque tú le vas a dar instrucciones a Dios. Así de absurdo sonamos cuando esas cosas pasan. Pero al final estamos fincando, si nosotros seguimos la corriente de nuestros deseos, nuestra forma de pensar terrenal, en algo material,
en algo que podría ser tangible, pero no sólido en sus bases. Y cuando venga algo, vamos a seguir llenos de problemas, de amarguras, vacíos, tristezas, decepciones, impotencias, enojos. Todo eso va a llevar si nosotros seguimos tomando la corriente de este mundo. Ten mucho cuidado, joven. Ten mucho cuidado, y es una advertencia tanto para ti, tanto como para mí. Porque todos estamos expuestos a este tipo de situaciones, y velo tú hoy en día. ¿No se supone que es para mejorar lo que ellos hacen, de dar libertad, de respeta la tolerancia, de acepta, adopta? Todo eso sigue llenando a los jóvenes de problemas, de tristeza, de vacíos. Nunca están satisfechos, siempre necesitan más. Siempre que ya consiguieron algo, sale algo nuevo y se vuelven a estresar porque no tienen eso, algo nuevo, y quieren más. Y esto es un mundo en el cual está orillando a todos los jóvenes al consumismo, al estatus social, al que los demás vean que no soy un mediocre y que sí pude triunfar de alguna otra manera, que los demás vean que no soy un perdedor y que sí logré algo de mi vida, porque quieren aparentar algo para los demás y alguien que no conoce. ¿Cuál es el claro ejemplo? Redes sociales. Simplemente alguien que sube algo o expone algo y ya no tiene el mismo impacto, se empieza a agüitar, se empieza a entristecer, se empieza a desanimar porque necesita o comprarse algo o subir algo nuevo, porque si no, entonces empieza a perder likes, a perder seguidores, y se empieza a apagar, y están en una vida estresados por esta ideología de materialismo, de posición social, de lo que los ojos ven, y se empiezan a perder en esta parte. Es por eso que debemos recibir la palabra de Dios en medio de la tribulación y tener un carácter sólido. ¿La has recibido de esta manera, joven? ¿La has recibido? No importando lo que los demás digan, no importando lo que los demás comenten, por las burlas, por el hecho que nos dejen de hablar. No importa eso. Y no la tenemos fácil. Nadie ha dicho que el camino a seguir sea fácil. De hecho, va a ser complicado. Pero hay una gran diferencia. En el camino no vamos a ir solos y tenemos una garantía, que es la salvación. Porque el que persevere hasta el final, será salvo. Siguiente punto. Seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses 1 del 6 al 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Y puedes decir, Alex, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a estudiarlo. Bien, en primera instancia empezamos a imitar. Digamos que yo soy un habitante de Tesalónica, ¿no? Soy un tesalonicense. Ok, viene Pablo o viene Silas y digo, wow, ¿qué tiene ese hombre? Habla la palabra con autoridad. Lo que me dice es cierto. ¿Por qué habla de perdón? ¿Por qué habla de amor? ¿Por qué habla de que es cierto que mi vida es una vida llena de transgresiones, de pecado? ¿Por qué habla de un tal Cristo? ¿Qué es lo que tienen ellos? A ver, le voy a hacer una pregunta. Oye, Silas, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Tú cómo actuarías? Y él me contesta con fundamentos sólidos que me hacen reflexionar, que quebrantan mi corazón y que digo, tiene razón. Y empiezo yo a decir, wow, quiero ser como Silas. Y empiezo a decir, oye, Silas, me acerco, oye, Silas, ¿en qué te basas? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué piensas así? Me gustó cómo te expresaste, cómo dejaste ver esta forma de pensar y de vivir. ¿Cómo dices que en lugar de enfrascarnos en amargura, en la ira hacia los demás, nosotros les amemos e incluso los seamos de bendición para ellos? ¿En qué? Y empezamos a imitar. Paso número 1. Paso número 2. Recibir la palabra en medio de la gran tribulación. ¿Esto qué quiere decir? Permanencia.
Los de Tesalónica no solamente, mi hermano, recibieron, sino que permanecieron en las palabras. No fue una campaña evangelística que solamente duró una noche y al otro día sigo comportándome como quiero. No, ellos permanecieron en esa recepción. Volvemos al ejemplo. Entonces yo digo, ok, empiezo a estudiar, mi vida empieza a ser transformada y hoy y mañana empiezo a cambiar y no solamente empiezo a recibir burlas, empiezo a recibir ofensas de los demás, me empiezan a excluir de los eventos sociales, ya no me invitan a todos los lados, me quedo solo, pero yo sigo y permaneciendo fiel, empiezo a enseñar a otros porque dice que empecé a ser ejemplo a los demás. Entonces esto quiere decir que yo ahora empiezo a predicar a los demás, empiezo a decirle a los demás lo que tienen que hacer, empiezo a comentarle acerca de Cristo, acerca de las Escrituras, acerca de lo que, cómo Dios transformó mi vida y empiezo a ser ejemplo a los demás. Empiezo a influenciar a otros. De la misma manera que Pablo fue influenciado por el mismo Cristo, nosotros fuimos influenciados por Pablo, los demás empiezan a ser influenciados por nosotros porque empezamos a exponer al primer y gran único Señor y Salvador que es Jesucristo a través de exponer su palabra, quién es Él, del conocimiento de Dios y empezamos a influir a los demás. Ahora, fíjate lo que significa la palabra ejemplo. Me llamó mucho la atención. Viene del griego tupos, que significa golpear, marcar de un golpe, la impronta de un sello, la estampa hecha por un molde, figura, imagen o un modelo. Esto es ser ejemplo y me llamó mucho la atención lo que hace referencia a marcar de un golpe o lo del sello, ¿no? No sé si tú te sepas o tengas conocimiento, pero a las reses o a todo lo que viene siendo el ganado se les marca, ¿no? Se les hace una marca, se pone a calentar la marca que pertenece o que va a decir de quién es y se le es colocada para que podamos identificar esa marca. Pero yo me quiero en este momento enfocar a la definición que dice marca de un golpe, ¿de acuerdo? Es como si alguien viene, ¿no? Algún luchador, algún boxeador, ¿no? El Canelo o el Tyson, actualmente el campeón de los pesos pesados, llega, me da un golpe, pregunta, ¿no? Sin guante, vamos a dejar un golpe limpio, sin guante, o con guante, da igual. Y me da un golpe con su izquierda, ¿cómo creen que quede yo? Con una marca, ¿no? Se me va a hinchar el ojo, si es en el ojo, me va a sacar unos moretones y me va a dejar marcado. El ser ejemplo a los demás, tenemos que llegar a tener ese impacto de marcar a los demás. No estoy propiciando la violencia, ¿no? No vas a llegar con tu compañero de trabajo y sopas, ¿no? Le das su buen zape y le dejas una marca, no. La marca y el golpe es visible. Esa es la referencia que tengo que llevar. Y tiene que, de alguna otra manera, incomodar, molestar. Obviamente, al hacer ejemplo, jóvenes, va a molestar y va a incomodar a la otra persona. Pero la va a dejar marcada de alguna otra manera para establecer de lo que tú has dicho y lo que tú has comentado, no va a ser algo fácil o algo que sea pasajero. ¿Qué quiero decir con esto? Y es con algo tan simple como esto. Llega alguien y te invita a una fiesta, ¿no? Oye, Alex, te invitamos a una fiesta, que me pasó mucho en la prepa y en la universidad. Uno como carne, obviamente le agrada la idea, se siente bien que te inviten, que te consideren. Y también la carne llama y tú tienes el deseo de decir, oye, pues está bien, ¿no? Voy a relacionarme, voy a tener amigos, igual conozco a una chica, igual, no sé, me la paso bien, no sé, algo, ¿no? Como joven tienes esas inquietudes y esos deseos. Puede que te llame la atención, a otros no les llamará la atención, pero a la mayoría sí. Y entonces tú tienes tus bases bíblicas y tú dices,
Dios, tengo una lucha interna. Mi carne quiere ir y aún tiene el deseo de estar ahí. Pero Dios, yo sé que esto delante de ti está mal. Está mal. Porque si sé que si hoy acepto, el día de mañana lo aceptaré con menos fuerza y me iré apartando de ti. Dios, ayúdame, dame la fortaleza para no sucumbir ante la tentación y decir que no. Entonces llega, en ese momento pasan mil cosas en tu mente, o al otro día das tu respuesta. Y dices, no, ¿qué crees? Que no voy a poder, o no quiero ir, no tengo ganas. Bueno, ese es un golpe que tú das a esa persona o ese grupo de personas. Posiblemente te empiecen a burlar, se empiecen a ser indiferentes contigo, simplemente no te digas nada y a la otra ya no te invitan. Pero hay algo que en su corazón marcó y dijo, Alex, ya no. Y eso fue lo que me pasó a mí estando en la prepa y en la universidad. Ya dijeron, no, Alex, ya ni le digan, porque siempre nos dice que no. Si tú te das cuenta, no sembré como tal evangelio en ellos, ¿no? Entonces, oye, Alex, pues nunca hablaste de Cristo en ellos. Posible. Y sí, tiene razón, no hablé de ellos. Pero ese golpe que yo puse en su vida, en su corazón, de tal manera que dijeron, Alex, ya no, lo inviten. Y eso hace la diferencia en ser alguien que da un ejemplo y alguien que no da un ejemplo. Alguien que deja una marca, deja un molde, deja un sello, deja una figura en el corazón de alguien más. Y posiblemente en un futuro, tú no lo sabes, esa persona se preguntará, se cuestionará o me dirá, como también me pasó, oye Alex, ¿por qué tú no? Y algunos se acercaron y me dijeron, oye, ¿por qué tú no? Y ya ahí fue oportunidad para ponerlo delante de Dios. En el trabajo ya fue un poco más sencillo porque yo simplemente he enfocado lo laboral, ¿no? Y dentro de ello, si no es un marco bíblico, no hay amistad, siempre hay compañerismo. No con ello me dejo de relacionar, llevarme bien, hacer un aspecto en el cual de convivencia, un ambiente laboral sano, ¿no? Que nos permita a todos poder cumplir nuestro trabajo de una manera adecuada. Pero en cuanto a ese contexto, nunca me metí, nunca participé para que no tuviera que estar lidiando de esa parte. Aún así, a pesar de ello, cuando se me invita a algún tipo de reunión o algo, no acepto porque el contexto y todo lo que conlleva lleva actos pecaminosos, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir que no participes si tu jefe o tus compañeros quieren hacer una reunión en la cual se involucra un compañerismo y el ambiente es solamente de comida, adelante. Y así se vuelve un ambiente pecaminoso, pues tú te apartarás y eso también crea un ejemplo para ellos que tú te estás apartando de ese tipo de acciones, que tú no participas de ese tipo de lenguajes, de palabrerías vanas, de groserías, de chismes, de cosas vanas, de cosas que involucran el demeritar a una mujer, el hacerla menos, o en temas ya más a fondo de moral sexual o de otro tipo de índole. Pero lo que yo quiero rescatar de esto con la palabra ejemplos es que tú tienes que dejar una marca en la vida de los demás por tu forma de ser. Y fue lo que hicieron los de Tesalónica. Fueron ejemplo a los demás y ahorita lo vamos a ver el por qué. Pregúntate, joven, ¿eres ejemplo a los demás de una vida en Cristo? ¿Qué haces para ser un ejemplo a los demás? ¿Te estás esforzando? ¿Sabías que los infantes, es decir, los niños, aprenden más por la imitación y seguir el ejemplo de los padres que por cualquier otra cosa? A veces hoy en día se quejan mucho de la nueva generación que se está creando, pero es reflejo de los que los padres son y lo que los padres permiten y de que los padres dejan hacer o permitan hacer. Y a veces le echamos la culpa a alguien más, pero en sí la culpa de cada uno de ellos y la responsabilidad radica en los padres, en la educación, la enseñanza y la atención que ellos ven. Ellos se quejan hoy en día los padres de que sus hijos no les prestan atención. Bueno, fue lo que hicieron ellos al dejar que un celular educara al niño. Date cuenta, es lo mismo. Hoy en día se quejan que sus hijos no les hacen caso.
No, es que mi hijo no me hace caso, está en rebeldía, está de grosero. Oye, pero cuando tu hijo demandaba tiempo contigo, ¿tú qué hacías? Le dabas un celular para que te dejara de molestar, tú siguieras viendo tu serie, tú siguieras haciendo tus cosas. ¿Y de qué te quejas si es lo mismo que tú hacías? Y es lo mismo que hoy en día pasa. Que un niño aprende e imita. ¿De qué manera nosotros estamos siendo ejemplos de referencia a los demás? Para que los demás puedan imitar. ¿Cuánto hablan de tu fe? ¿Cuántos hablan de tu vida y tu forma de pensar? ¿De qué manera estás influenciando? ¿De qué manera tu vida está influenciando a los demás? ¿Qué impacto tiene? ¿Negativo o positivo? ¿O es un tema neutro? Y por último, en esta primera parte, leemos el versículo 7 al final. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La última parte que encontramos aquí en el análisis, primero fue imitar la fe de los demás, recibir la palabra de Dios que fue permanecer, después comentamos que fue ser ejemplo a los demás y por último enseñar e influenciar a los demás. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Ve al final del versículo que dice, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Quiénes creyeron? Los de Macedonia y los de Acaya. Ellos creyeron. Ellos adoptaron lo mismo que recibieron de Silas, de Pablo, de Timoteo. Los de Acaya y los de Macedonia también lo creyeron, lo recibieron y lo creyeron. Esto es impresionante y es algo que me fascina y que me encanta en este sentido, porque fíjense muy bien lo que hicieron los de Tesalónicas. No tan solo escucharon, no tan solo creyeron, no tan solo empezaron a imitar a los hombres de la fe y a Cristo, no tan solo se convirtieron de sus ídolos, no tan solo se arrepintieron de sus pecados, no tan solo dejaron de vivir con su vieja manera de pensar pecaminosa, no tan solo fueron transformados, no tan solo fueron ejemplos a los demás, sino que predicaron y anunciaron el evangelio de tal manera que el resultado de todo ello obviamente es obra del Señor y es misericordia del Señor, pero de tal manera que empezaron a enseñar a otros y esos otros empezaron a creer. Esto es una cadena, esto es como un efecto dominó en el cual una pieza colocada empieza a tumbar a otra y se va propagando y va haciendo el camino. Fueron influenciados por alguien más y ahora ellos se vuelven también una influencia para alguien más. Y es como debemos nosotros actuar, mi hermano. Es como nosotros debemos actuar, jóvenes. En eso te puedes enfocar. Conoce las escrituras, conoce la doctrina sana que Jesús nos estableció, conoce y ve su ejemplo, y eso puedes empezar tú a predicar y enseñar a otros de tal manera que puedas influenciar a tu vida. No sé tú, pero yo sí me ocupo y me da mucha tristeza que muchos jóvenes, muchas personas han fincado y tienen un conocimiento tan terrenal de Dios, tan equivocados de Dios, que están siendo lastimados, que se están viendo perdidos, que cada vez su vida está siendo apartada de Dios, que se están envolviendo en una tristeza, en una oscuridad tan fea, que uno se tiene que compadecer con ellos. Y es tiempo que tú, joven, empieces a conocer, que te empieces a alimentar de las escrituras, que empieces a adoptar y a caminar con el Señor, que empieces a imitarlo a Él, para que tú puedas ser una persona que empiece a influir a los demás. Los de Macedonia y los de Acaya creyeron. Impresionante. Es decir, el de Tesalónicas no solamente recibió, sino que fue ejemplo y empezó a enseñar a los demás. ¿Te das cuenta? No lo dejaron a la mitad.
no fue momentáneo. No fue una chispa, una parte de una parte de su vida solamente. No fue algo que vino como moda, pasó y listo. Ya al otro día o al pasar la época o la temporada ya se me olvidó. No sintieron bonito, no solamente una vez. No fue algo no fue algo pasajero, sino que fue algo constante que perduró de tal manera que le dieron continuidad. Les brindaron atención, se ocuparon de sus necesidades, tanto espirituales y no dudo que alguno que otras físicas. Es decir, tuvieron cuidado, acercamiento, llevaron su vida con atenciones, con ocupaciones, con preocupaciones, con estar ahí, llamarlos, visitarlos, estar con ellos. Les dieron tiempo para instruir y enseñar las escrituras. Hicieron sacrificios de a veces, pues sí, tengo el deseo de igual ver algún tipo de documental, tengo el deseo de descansar, tengo el deseo de ver ello, pero también sacrificaron su tiempo para instruir, para prepararse y para ir y predicar a otros. Todo por amor, por seguir lo que aprendieron, por seguir imitar a Jesús, que Él en nada tuvo en sí mismo para Él. El nada, Jesús satisfizo sus deseos, su tiempo. Nada dijo, oh, quiero apartar este tiempo para mí, para que yo descanse, quiero tomarme unas vacaciones y conocer el mundo. Él simplemente dio su vida en servicios a los demás. Y con orden, obviamente cumpliendo con nuestras responsabilidades, cumpliendo con nuestros deberes, debemos apartar el tiempo, joven, tu tiempo libre que tienes para estudiar, meditar en las escrituras, prepararte para bendecir a los demás, para enseñar a los demás, para de la misma manera que tú fuiste beneficiado a través de las escrituras, que tu vida cambió, transformó, que antes vivías en tristeza, hoy vives en gozo, que antes vivías en angustia, hoy vives en esperanza y en fe puesta en los ojos en Cristo. De la misma manera tienes que ser a los demás. ¿Qué estás haciendo para influenciar a los demás? ¿Qué estás haciendo, joven, para influenciar a los demás? Es algo que yo te animo el día de hoy a que reflexiones, ya que pienses y medites en ello. 4 pasos que hicieron los de Tesalónicas: imitar la fe de los demás, recibir la palabra de Dios, es decir, retenerla y perseverar en obediencia, en amor, en rectitud, en gozo. Empezar a ser ejemplo. No necesitaron abrir un canal, abrir una plataforma, simplemente empezaron a vivir como Cristo vivió, y eso impactó a la gente de tal manera que empezaron a ser ejemplo a los demás. Y por último, empezaron a enseñar. Y cuando alguien empieza a enseñar es porque el conocimiento que tienen lo vive, lo obedece, lo cree y lo puede dar a los demás. Joven, ¿qué estás haciendo para influenciar a los demás? ¿Quién te está influenciando? ¿Qué cosas te están influenciando? Y 2, ¿cómo estás influenciando a los demás? Yo te animo a que tú puedas ser un instrumento en manos de Dios para seguir exponiendo su palabra y para que muchos puedan alcanzarlo. Recuérdalo. Ciertamente no nos vamos a basar, a adaptarnos a lo que un joven piensa, quiera, un niño, un adolescente o alguien más, no importa la edad. En verdad no importa la edad, porque también los adultos quieren cambiar o quieren hacer que pensemos de esa manera. No va a ser posible en este canal, no va a ser posible en la iglesia, no va a ser posible escrituralmente. Porque nosotros debemos ser transformados por las escrituras, no al revés, no nosotros tenemos que transformar las escrituras. Pero lo que sí es posible es que tú empieces a conocer las escrituras y con ello tú puedas ser ejemplo, dar ese golpe,
dejar esa marca a los demás a través de que tú expongas las escrituras, a través de que con la autoridad que Dios te ha dado, porque tienes el conocimiento de Dios y porque lo has obedecido, expongas a los demás y empieces a impactar la vida de los demás. Ese es mi deseo y esa es mi invitación que yo hoy te hago. Necesitamos Timoteos, necesitamos Silas, necesitamos Bernabés, Pablos, necesitamos Apolos, necesitamos a mucha gente que empiece a predicar y enseñar la palabra de Dios. Joven, tú lo vas a hacer posible junto a Dios y con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima emisión de Fe Verdadera y abordaremos el tema Influencer, parte 2. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.